En este ejercicio, que es un ejercicio de circuito, salió en el tercer examen del semestre pasado. En este ejercicio podemos ver que ya hay unas, bueno, están las corrientes, ¿cierto? Están las corrientes acá graficadas con dirección y todo. Si ustedes observan acá aparecen los elementos que hemos estudiado, principalmente lo que son las resistencias y las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar acá un pantallazo de esto y vamos a pasar acá, vamos a crear una nueva pizarra y bueno, vamos a pegar esto aquí y vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver allí el ejercicio. Bueno, algo que podemos nosotros observar en este problema que tenemos allí es que no hay nodos marcados. Entonces, lo primero que deberíamos hacer nosotros sería nombrar los nodos y también nombrar los vértices que hay en toda la malla. Bien, eso sería algo que podrían hacer. Bueno, preguntan por ahí en el WhatsApp que sí. ¿Se puede entrar del celular? Claro que sí. Vamos a ponerle por acá. Claro que sí. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es eso, muchachos. Nombrar los puntos, ¿sí? Entonces, así podemos referenciar bien las mallas. Bien, acá vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser algo que en algunos casos se hace, es qué sé yo, a esta parte del triángulo, no sé, le ponen, por ejemplo, malla 1, a esta le ponen malla 2, a esta de pronto le ponen malla 3. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una malla, a ver, voy a nombrar los puntos. Voy a nombrar los puntos, este A, este B, este llamémoslo C, este punto llamémoslo D, este llamémoslo F, este llamémoslo G. Por ejemplo, si yo quiero analizar la malla A, B, C, D, F, es decir, esto que está acá, que es como un trapecio. ¿Cómo la nombro? Pongo acá como un 4 alrededor de todo esto. Eso es muy confuso, ¿sí? Se vuelve algo bastante confuso. Entonces, la recomendación es siempre nombrar allí los puntos, ¿bien? Es nombrar los puntos, porque nombrando los puntos no hay ninguna pérdida cuando yo quiero nombrar las mallas, no se confunde de ninguna manera. Bueno, voy a enviar otro link. A ver, en estos días el Zoom ha estado molestando un poco con algunos links. Entonces, si yo envío un link por un lado, algunas personas tienen acceso, otros me han manifestado que han tenido problemas. Acá tenemos otro link. Intenten con este link. Entonces, con ese otro link, de pronto puede ser que no tengan problemas, ¿bien? No sé qué estará pasando ahí con el Zoom. Han ocurrido algunas cosas ahí como medio extrañas, tal vez se está congestionando ya un poco la plataforma. Por ejemplo, creo que la semana pasada hubo un video que lo grabé, pero cuando terminó la sesión no se convirtió el video, es decir, el video finalmente se perdió. Esa clase no pudo ser grabada. Esa clase no pudo ser grabada, entonces bueno, no sé qué estará de pronto por ahí pasando con el Zoom, entonces para que lo tengan en mente, si de pronto no pueden ingresar, no sé cómo podríamos hacer. Hay otra forma de ingresar que es a través del horario, ¿no? Si usted ingresa a su cuenta al sistema de la universidad, ahí aparece el horario. Y ahí en el horario, básicamente aparece una camarita. Y en esa cámara usted puede darle clic allí y ahí ingresa directamente a la clase.
A ver, les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, ahí más o menos cómo les puede aparecer. Los que no han visto, les aparece así una camarita, ahí donde aparece antes aparecía el código y los grupos y todo, ahí aparece ahora una cámara. Usted le da clic ahí y eso lo conduce directamente a la sesión, a la clase. Entonces, si de pronto, no sé, con el link que le estoy enviando no lo deja acceder, prueben también con esa cámara. A ver si de pronto por ahí sí funciona. ¿Sí? Porque es que al parecer hay como unas fallas en el Zoom del celular. Por lo que la otra vez me sucedió un error así y la única solución que tuve fue meterme en el computador de mesa. Bueno, puede ser. Yo la verdad no uso mucho el Zoom en el celular, entonces por eso no estoy al tanto de todas las fallas que puedan ocurrir, ¿no? Sé que hay personas, bueno, desde la semana pasada hay personas que han estado manifestando que de pronto con un link no les deja entrar, pues hay dos formas de compartir el link aquí por Zoom. Pues yo lo comparto de las dos formas. De la misma forma también, por ejemplo, puede ser que en este momento se está escuchando bien. No sé si hago esta curación. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor? ¿Se escucha más bajito? ¿Se escucha con interferencia? ¿Cómo se escucha ahora en comparación a cómo se escuchaba antes? Muy bajito, profe, no se alcanza a escuchar. Eso, entonces, hago ese cambio de configuración y ahora se escucha mejor. No, profe. Se sigue escuchando muy bajito. Sí, señor, se escucha como si se estuviera al fondo y un eco así. Bueno, vamos. Ahora, ¿cómo se escucha? Ahora Igual. sí, profe, ahora sí se escucha mejor. Bueno, eso hay que hacerlo cada clase, cada vez que ingresemos, así yo use las mismas configuraciones. Eh, no sé por qué pasa. Por ejemplo, yo hasta en la mañana uso otra cuenta de Zoom, ¿sí? Uso otra cuenta de Zoom y ahí tengo que usar ciertas configuraciones, ¿ve? Ciertas configuraciones. Cambio en otro horario, uso las mismas configuraciones y de pronto ahí no funcionan bien. Entonces tengo que ir mirando las configuraciones en cada clase, cómo funcionan mejor. Bueno, bueno, no sé ahí. eh, Hay un compañero que está intentando ingresar desde el celular, pero no puede. No sé si tengan alguna recomendación para él. Tiene un portátil o un computador de mesa que trate de ingresar por ese medio. Bueno, acá le estoy escribiendo. Tal vez puede ser también que tenga alguna actualización pendiente Zoom y no la hayan realizado. Bueno, no sé. Ahí en el celular. Es posible. A veces también cuando se hacen las actualizaciones de aplicaciones en el celular, puede ser que quede mal instalada por alguna razón. Eh, entonces lo mejor es desinstalar la aplicación y volver a instalar que ya viene con la actualización, ¿no? Pero pues no sé cuál sea el caso el que se les está presentando precisamente. Bueno, vamos a resolver este problema, vamos a plantear las mallas. Yo siempre les aconsejo que en las mallas, como les estoy mencionando, en las mallas siempre pónganle nombre a los puntos. Es mucho mejor plantear las mallas a partir de los puntos que a partir de señalar ahí cuál es la malla. Eso se vuelve un desorden. Sí, otra cosa que yo he visto es que, por ejemplo, rayan acá como la malla, ¿sí? Rayan la malla y dicen, no sé, que esta es la malla 1. Pero lo que le digo, si por ejemplo yo rayo esta como una malla 2, este triángulo que está acá y es una malla 2, y si ahora quiero rayar toda esta como una malla 3, yo la verdad ahí en ese enredo de líneas no entiendo absolutamente nada. Eso solamente lo entiende el que lo está escribiendo. Y realmente el que lo está escribiendo no lo está escribiendo para que él solito lo lea, ¿no?
Lo está escribiendo para que alguien lo lea. Entonces, entre mejor y más claro pueda hacer todo esto, es muchísimo mejor. Yo siempre aconsejo ponerle nombre a los puntos, a todos estos puntos y así nombrar las mallas. Bueno, vamos a recorrer algunas mallas. Primero vamos a establecer por acá la ley de nodos. Con ley de nodos tenemos algunos nodos, ¿cierto? ¿Quién es un nodo? A es un nodo. Entonces, en el nodo A, ¿qué tenemos? ¿Qué corrientes ingresan? A ver, ¿qué Y corrientes 3. ingresan al nodo A? Ingresa I3 y ya. ¿Y quiénes salen? ¿Quiénes ingresan y Y quiénes 2 sale, salen ¿no? del nodo A? I2 sale, I2 sale. Pero observe que Y I1 3 también ingresa. ingresa, y 2 sale, Y 3 y 1 va a ingresar, ¿cierto? También. Sí, I1 ingresa. Mire la dirección. Usted sigue la dirección. Usted sigue la dirección aquí a partir de... Mire la dirección que tiene esto. Esto en este punto G no se va a devolver. Esto sigue subiendo acá. Sigue en esta dirección Profe, la corriente I1. y 4. I4 no está ingresando a está ingresando a B. ¿Sí? Es decir, en el punto A hay tres lazos, tres lazos. Por un lazo está corriendo la corriente I3, por otro lazo está corriendo la corriente I2 que va de salida y por otro lazo está corriendo la corriente I1 que va de entrada. Es decir, acá tenemos I3 más I1 igual a I2, ¿cierto? La entrada es igual a la salida. A ver, en el nodo B, ¿qué escribo? A ver, veamos para Y 4. Andrea. Andrea Tirado. ¿Está por ahí? Señor profe, ¿Qué escribimos para el nodo B? mm, ¿Qué está ingresa? saliendo, ¿Qué, ingresa qué ingresa? Sí. ¿Qué ingresa? I4 Listo, ingresa e I4. I5 Perfecto. I4 e I5. ¿Y qué sale? I3. Y sale I3. A ver, otro nodo. ¿C es un nodo? ¿El punto C es un nodo? ¿No? ¿Sí? A ver, Oscar Buitrago, ¿qué nos dice? ¿El punto C es o no es un nodo? Sí, profe, yo digo que sí es. Punto C no es un nodo, ojo. ¿Quiénes son los nodos? Los nodos son donde hay más de dos lazos, es decir, hay tres o más lazos. Miren el nodo C. En el nodo C, si acaso usted puede ver dos lazos, ¿cierto? Este que va por acá y este que va por acá. O si quiere verlo, sería como un lazo que está doblado, ¿sí? Pero ¿cómo puedo yo ver los nodos? En los nodos realmente puedo identificar tres lazos, como en A. Observe, acá hay tres lazos. Acá en B hay tres lazos, uno a izquierda, uno a derecha y uno hacia abajo. Puede ser que en un nodo tenga cuatro lazos, como en el F. El F sí es un nodo y tiene cuatro lazos. Es decir, un nodo es donde hay más de dos lazos. Hay tres o más lazos. ¿Bien? Entonces C no es un nodo. C no es un nodo. D tampoco es un nodo. F sí es un nodo. ¿Y en F qué encontramos? A ver, en F, preguntémosle a alguien más. Daniela Becerra, ¿qué pasa en F? ¿Qué escribo? Daniela, ¿estás por ahí? Que es Ah, Daniel. perdón, es Daniel Becerra. Perdón, Daniel. Pues escríbanos ahí qué sería lo que escribimos. No sé por qué leí, tal vez hay otra persona que sí se llama Daniela, no sé. Bueno, entonces dice Daniel, sale I1, sale I4
e I5 e ingresa I2. Es decir, sale I1, sale I4, sale I5, ingresa I2. Perfecto, Daniel. Acá estamos viendo, ¿qué ingresa? Ingresa I2, ¿cierto? Miremos este lazo. ¿Quiénes salen? Salen I1, salen I4, ¿cierto? Y miren el lazo donde va I5, que es el lazo de la derecha. I5 va saliendo de ese nodo F. Listo, ahí tenemos las tres ecuaciones de los nodos, de la ley de nodos. Ahora vamos a hacer las mallas. Observe, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos que llegar a la misma cantidad de ecuaciones que de corrientes. ¿Cuántas corrientes tenemos? Tenemos 5 corrientes. Es decir, necesitamos 5 ecuaciones. Podría establecer acá, entonces, 2 mallas, pero ojo, si establezco 2 mallas, esas mallas deben incorporar todas las resistencias y todas las fuentes. ¿Bien? Por ejemplo, yo podría hacer esto de la siguiente manera. Vamos a tomar la malla A, B, C, D, F, G. Es decir, todo el borde rectangular externo. Y si miramos esa malla, vamos a recorrer entonces esa malla. Veamos. Voy desde A hasta B. Atravieso una resistencia de 3 ohmios en dirección contraria de I3. ¿Qué escribo? Entonces escribo menos la resistencia por la corriente, ¿cierto? Porque voy en dirección contraria a la corriente. En el lazo de B a C, voy en dirección contraria de I5 y atravieso una resistencia de 7 ohmios. Es decir, acá tengo menos 7 y 5. De C a D atravieso una fuente, ¿cierto? Atravieso una fuente de menos a más. Recuerden que el lado más largo es el polo positivo de la fuente. Es decir, que acá voy a escribir menos 40. ¿Cierto? Menos 40. Desde D hasta F, observe, desde D hasta F, por acá viene la corriente I5, ¿no? Desde D hasta F voy atravesando esta resistencia de 4 ohmios en contra de I5, en contra. Entonces acá tengo menos 4 y 5. Bien, menos 4 y 5. Luego atravieso en el lazo de F a G, atravieso la corriente, la resistencia de 5 ohmios en la dirección de la corriente. Acá entonces pongo positivo 5 y 1, ¿cierto? Porque voy en la dirección de la corriente. Y finalmente en el lazo de G a F, atravieso esta fuente de negativo a positivo, es decir, pongo acá más 30 voltios, ¿bien? Y todo esto igual a 0. Voy a hacer algunas cuentas aquí, porque hay cositas que puedo agrupar, ¿cierto? Las corrientes I5, por ejemplo. Y voy a escribir esto entonces de manera ordenada. Vamos a escribir esto 5 y 1, 5 y 1, y 2 no hay nada, menos 3 y 3, y 4 no hay nada, y acá tengo menos 7, menos 4, menos 11 y 5, ¿cierto? Y tengo menos 40, más 30 queda menos 10. Pasémoslo de una vez al otro lado, queda 10, así positivo. ¿Bien? Esto es con respecto a esta malla. Listo. Si ustedes observan, cuando yo tracé esta malla, hay objetos que no he recorrido. Por ejemplo, esta fuente. Por ejemplo, esta resistencia. Esta otra resistencia y esta otra fuente. ¿Sí? Entonces necesito una malla que recorra eso y así tendría mis 5 ecuaciones recorriendo todos los objetos del circuito. Entonces vamos a tomar la malla ABF, por ejemplo. Vamos a escribir aquí malla ABF. ABF. Bien, bueno, ahora vamos a preguntarle a alguien cómo quedaría la ecuación para esa malla. William Rojas, ¿cómo queda la ecuación para la malla ABF? Menos 3 y 3. Menos 3 y 3. Uy, le estoy escuchando muy, muy bajito. No sé si alguien me está escuchando.
Puede funcionar que le suba de pronto el volumen o puede escribirnos por el chat también. Ok, dice -3 y 3. Listo, vamos a ir escribiendo. Observen, del lazo A al lazo B, recorro la corriente de 3, perdón, recorro la resistencia 3 ohmios en la dirección contraria de I3, ¿cierto? Entonces, perfecto, acá tendríamos -3 y 3, -3 y 3. ¿Qué más escribimos, William? Tenemos ahí -10 voltios. Sí, porque atravesamos esta fuente de más a menos. ¿Qué más escribimos? Ahí tenemos -10 voltios. -5 y 4. Eso porque vamos en dirección contraria de la corriente I4, ¿cierto? Es decir, aquí vamos -10 voltios, menos 5, que es la resistencia, y 4, menos porque vamos en dirección contraria de la corriente. Y ahora vamos de F a A. De F a A, ¿qué escribimos? -4 y 2. Perfecto. Vamos por una resistencia de 4 ohmios en dirección contraria, ¿cierto? De la corriente I2. -4 y 2. Y ahí tenemos entonces nuestra última fuente, que será entonces -10 voltios, ¿cierto? -10, y esto lo igualamos a 0. Muy bien. ¿Profe, una pregunta? Sí, señor. Profe, que ¿cómo me hubieran quedado los signos si lo hubiera tomado con la otra convención? ¿Con cuál otra convención? Por ejemplo, si yo si hubiese tomado la de la fuente como +10 voltios. Es decir, no la de salida, sino la de entrada. Sí, señor. A ver, lo que pasa es que ahí sí tengo, o sea, todo lo que vienen siendo las fuentes, ¿cierto? Acá donde aparecen las fuentes, cambiaría el signo, ¿sí? Sí, Cambiaría todo ese signo. Es decir, al final, esto es equivalente a tomar también la convención contraria para las resistencias. Es decir, que si, por ejemplo, yo atravieso una resistencia en el sentido de la corriente, en el mismo sentido de la corriente sí, le pongo negativo, ¿sí? Sería sí, equivalente a eso. señor. O sea, pero acá realmente lo único que cambiaría sería el signo, es decir, acá en lugar de tener 10, tendríamos -10. ¿Bien? Sí, señor. Bueno, aunque yo les aconsejo que sigamos la convención que estamos dando aquí para que estemos hablando todos en el mismo idioma, ¿sí? Para que estemos todos hablando de lo mismo, con los mismos signos y todo de esta manera, ¿vale? Listo, profe, sí, señor. Profe, una pregunta, o Sí. sea que mejor coger en contracorriente, algo así. ¿Cómo así en contracorriente? O sea, de no coger de A a F, sino de A a B, porque ahí iría en contra de la corriente. No, la dirección en la que yo estoy recorriendo la malla no tiene nada que ver. O sea, yo pude haber hecho la malla AFB, ¿sí? A ver, si yo hago la malla, vamos a hacerla aquí en paralelo. Profe, eso depende como usted la dé, ¿no? Eh, us- yo les doy el O circuito, usted no. recorre la malla como usted quiera. Veamos la malla Ah, ok. AFB. La malla AFB, eso sería 10 voltios más 4 y 2. A ver, voy a ir escribiendo acá. ¿Cierto? Atravieso esta resistencia, esta fuente de 10 voltios. Salgo por el lado positivo, pongo entonces más 10 voltios. Voy en la dirección de la corriente I2, entonces más 4 y 2. Más 4 y 2. Ahora subiendo, voy a ir más 5 y 4, ¿cierto? Atravieso una resistencia de 5 ohmios en la dirección de la corriente I4. Tengo más 5 y 4, más 5 y 4. Atravieso esta fuente en la dirección, salgo por la dirección positiva, entonces más 10. Y finalmente, en el lazo de B a A, atravieso una resistencia de 3 ohmios en la dirección de la corriente I3. Es decir, acá tengo más 3 y 3 igual a 0. Si nosotros hacemos aquí las cuentas, me queda 3 y 3, 4 y 2, ¿sí? Ordenando esto, más 5 y 4,
Acá queda 10 más 10, 20, entonces queda en el otro lado menos 20, ¿sí? Pero observemos cómo queda la que establecimos dándole la otra dirección. Acá va a quedar entonces menos 4 y 2, ¿sí? Menos 3 y 3, menos 5 y 4, y acá tengo menos 10, menos 20, pasa al otro lado como ¿qué? Como 20 positivo. Si usted observa, las dos ecuaciones son la misma cuando yo multiplico por menos 1. ¿Sí? Si yo toda esta ecuación la multiplico por menos 1, me da esa de allá. ¿Bien? Es decir, me queda 4 y 2 positivo, positivo 3 y 3, positivo 5 y 4 y negativo el 20. En esencia es la misma ecuación. Por eso no importa en qué dirección yo recorra la malla. Yo puedo recorrer la malla en sentido horario, ¿sí? O puedo recorrerla en sentido antihorario. Y de hecho, por ejemplo, esta malla ABF, puedo recorrerla en sentido antihorario, y si quiero recorrer otra malla, lo puedo hacer en el otro sentido, si así lo quiero, y no pasa absolutamente nada. Usted puede recorrer la malla en la dirección que quiera, en la dirección que quiera. La ecuación, si sigue las convenciones que estamos estableciendo para las resistencias y para los voltajes, para las fuentes, entonces no tiene ningún problema. Puede recorrer la malla en la dirección que usted quiera. ¿Bien? Claro, lo que pasa es que, como dice la compañera, acá tal vez parece que estamos yendo en contra de la corriente, ¿cierto? Cuando nosotros arrancamos desde A hasta B, claro, acá todas van en la dirección contraria a la corriente. Pero si usted se ubica en el nodo B, si por ejemplo voy en la malla B, C, D, F, esta parte rectangular de la derecha, no hay forma de recorrer la malla en la dirección positiva de todas las corrientes. Ahí solamente salen dos corrientes, ¿cierto? Que son las corrientes I4 e I5. Y de hecho, si voy desde B a C, voy en contra de I5. Si voy desde B a F, voy en contra de I4. Entonces no tiene nada que ver con que vaya en contra de la corriente o a favor de la corriente a partir de un nodo, no importa. No tiene nada que ver eso. Yo puedo recorrer las mallas en la dirección que a mí se me antoje. Si yo quiero ir en sentido horario, está bien. Si quiero hacerlo en sentido antihorario, también está bien. Lo único que hay que tener en cuenta es que si lo hago de una forma u otra, debo tener en cuenta las convenciones que estamos estableciendo. ¿Bien? Si atravieso una resistencia en la dirección de la corriente, pongo I por R positivo. Si atravieso una resistencia en dirección contraria de la corriente, pongo I por R negativo. ¿Bien? Si atravieso una fuente del lado negativo al lado positivo, pongo el voltaje a sumar. Si atravieso una fuente del lado positivo al lado negativo, pongo ese voltaje a restar. ¿Bien? Esas son las convenciones. Si tengo eso claro y lo sigo al pie de la letra, no tengo ningún problema para establecer las ecuaciones de las mallas. ¿Bien? Yo puedo establecer las ecuaciones de las mallas sin ningún problema. Bueno, a ver, vamos a poner entonces acá las 5 ecuaciones y vamos a ordenarlas. A ver, vamos a ir con la primera ecuación de nodos, que es, vamos a pasar el I2 a restar a la izquierda e igualamos a 0, ¿bien? Es decir, va a quedar, miren la primera, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir I1 menos I2 más I3 igual a 0, ¿bien? Voy a escribirlo aquí abajo. Entonces, el sistema que vamos a trabajar es este. Entonces tenemos acá I1 menos I2 más I3. Por acá iría un I4, un I5 y vamos a dejar un espacio igual a 0. Voy a escribirlo así para poder escribir todas las ecuaciones de manera ordenada. ¿Bien? Veamos la segunda ecuación. La segunda ecuación queda menos I3 más I4 más I5 igual a 0. ¿Bien? Acá en este nodo B. Lo que está en este nodo B. Tenemos menos I3, pasamos el I3 a restar a la izquierda. Menos I3 más I4 más I5 igual a 0. Entonces tenemos acá menos I3 más I4 más I5 igual a 0. Veamos la tercera ecuación. Vamos a pasar
todo esto a la parte de la izquierda, ¿bien? Queda entonces menos I1 más I2 menos I4 menos I5 igual a 0. Tenemos entonces menos I1 más I2 menos I4 menos I5 igual a 0. Bien, revisémosla. Queda entonces negativo I1, I4 e I5, positivo I2. Ahí está bien. Ahora las ecuaciones que obtuve de la malla. Tengo 5, aquí está una de las ecuaciones que obtuve de las mallas. 5i1 menos 3i3 menos 11i5 igual a 10. Entonces tenemos 5i1, ¿cierto? Menos 3i3 menos 11i5 menos 3i3 menos 11i5 igual a ¿qué? A 10. Observe que estoy poniendo todo esto de manera ordenada para después no ir a confundir variables. Esta forma de escribir los sistemas de ecuaciones es recomendable. ¿Por qué? Porque permite hacerse un buen esquema de cómo va a quedar la matriz. ¿Bien? La matriz asociada al sistema. Y acá la última ecuación queda de esta manera. Menos 4i2 menos 4i2 menos 3i3 menos 5i4 igualado a 20. Y ya está. Teniendo esto, entonces ahora podemos ir, bueno, podríamos resolverlo, ¿cierto? Podríamos establecer una matriz a partir de esto. ¿Cómo quedaría la matriz? A ver, la matriz quedaría de la siguiente manera. Por columna, ¿cómo quedaría? Acá va a quedar 1, 0, ¿cierto? No tiene I1, la segunda ecuación, menos 1, 5 y 0. Bien. A ver, la segunda columna, ¿cómo quedará? Menos 1, 0, 1, 0, menos 4. Menos 1, 0, 1, 0, menos 4. La tercera columna, que es lo de I3, ¿cómo queda? 1 menos 1, 0. Queda entonces 1 menos 1, 0, menos 3 y menos 3. Menos 3 y menos 3. La cuarta columna, ¿cómo queda la cuarta columna? Va a quedar entonces, primera ecuación no tiene I4, queda 0, 1 menos 1, 0 menos 5. Entonces tenemos 0, 1, menos 1, 0 y menos 5. Y para la quinta columna, entonces tenemos 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, ¿cierto? Menos 11 y 0. Y esto ampliado, matriz ampliada, ¿a qué? Por acá tenemos 0, ¿cierto? 0, 0, 0, 10 y 20. Bueno, y ahí pues podríamos hacer Gauss-Jordan, ¿cierto? Y conseguir una forma escalonada reducida. Hay algunas cosas que están saliendo acá de una vez. Por ejemplo, acá tenemos un pivote, ¿cierto? Tenemos un pivote acá. Y por ahí podríamos empezar a trabajar. Pero lo que nos interesa de esta parte es precisamente ver cómo establecer el sistema de ecuaciones y a partir del sistema de ecuaciones la solución ya tendrá que ser, bueno, ya sea por Gauss-Jordan. Bueno, dice una pregunta, ¿las ecuaciones de los nodos las igualó a 0? Sí, las ecuaciones de los nodos las igualó a 0. A ver, ¿por qué? Porque las ecuaciones de los nodos tienen corrientes al lado y lado. Y las variables de mi sistema son las corrientes. Es decir, no puedo dejar corrientes al otro lado de la igualdad porque no son constantes, ¿cierto? Son variables en mi sistema. Por eso igualo las ecuaciones de los nodos a 0. Vamos a ver entonces. A ver, vamos a pasar. Tenemos acá un sistema 5 por 5.
En este momento están viendo ustedes acá la matriz, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Bueno, ¿quién tiene por ahí como buen micrófono que se escuche así bien? Para que medite la matriz y la vamos pasando allá al programa de calculadora de sistemas de ecuaciones y vemos entonces la solución de este sistema. Profe, yo le hago el favor. Listo, estás viendo allá la matriz, ¿sí? Díctamela entonces por columna. Bueno, la primera, 1, ¿Sí? 0, menos 1, 5, 0. ¿Listo? La segunda. Menos 1, 0, 1, 0, menos 4. Es menos 1, 0, 1, 1, 0, menos 4. 0 y menos 4. ¿Listo? Tercera columna. La siguiente, 1, menos 1, 0, menos 3 y menos 3. 3 y menos 3. La siguiente, 0, 0. 1, menos 1, 0 y menos 5. 5. Listo. La siguiente. La siguiente, 0, 1, menos 1, menos 11 y Menos 0. 11 y 0. Sí, señor. Bueno, y las siguientes son 0, 0, 0, 0, 10 y 10 y 20. 20. Listo. Ahora sí, entonces les comparto acá la pantalla de, de Google. Ahí estamos viendo la pantalla de Google, ¿cierto? La calculadora de matrices. Listo, acá ya tenemos entonces ingresado nuestro sistema de ecuaciones y vamos a que nos calcule la solución por Gauss-Jordan. Acá nos arroja todo el proceso Gauss-Jordan y observen, acá están las corrientes, acá está la solución. Entonces observe, la solución dice que la corriente I1 es 5 sextos. Vayan anotando por ahí los resultados. La corriente I2 son menos 10 novenos. La corriente I3 es... Ah, perdón. Acá no está arrojando como tal. Acá está arrojando esto. Ojo. Está arrojando esto. Pensé que ya me estaba arrojando los resultados, pero no. Algo que está encontrando este proceso de Gauss-Jordan, observen a partir de esta matriz de 5 por 5, ¿cierto? Es un sistema 5 por 5, es que este sistema 5 por 5 tiene infinitas soluciones. ¿Cómo hago para saber que tiene infinitas soluciones a partir de la respuesta? Si ustedes miran la forma de la respuesta, miren acá la forma de la respuesta, acá en la forma de la respuesta yo puedo observar que cada una de ellas depende de x sub 5. Mírenlo acá, ¿sí? Es decir, todo depende de la corriente x sub 5. Es decir, como dice acá, la solución general es de esta manera. Es decir, si por ejemplo, yo digo que la corriente es x sub 5, en este caso y sub 5, vale 1, puedo calcular las demás corrientes. Ojo muchachos, algo que es bien especial acá en este tipo de problemas es el siguiente. Si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones como este, este sistema de ecuaciones podría tener solución única o infinitas soluciones. ¿Bien? Podría tener o podría incluso llegar a no tener solución. ¿Bien? Podría incluso llegar a no tener solución. Eso hay que tenerlo presente. Este sistema no necesariamente debe tener no necesariamente debe tener solución única. De hecho, el hecho de que tenga infinitas soluciones permite, por ejemplo, en problemas aplicados, diseñar unos circuitos, ¿cierto? Diseñar unos circuitos que puedan funcionar, ¿no? A ver, ¿en qué sentido?
por ejemplo, si nosotros suponemos que x sub 5 vale 0, es decir, la corriente 5 vale 0, la corriente 5 vale 0, entonces, ¿cómo serán las otras corrientes? Por ejemplo, la corriente I1. La corriente I1, lo estamos viendo acá, miren, I1 es 5 sextos más 49 24avos de x sub 5, ¿cierto? Si x sub 5 vale 0, esto sería 5 sextos. X sub 2, ¿quién será? Menos 10 novenos. X3, ¿quién será? Menos 35 18avos. Y X4, ¿quién sería? Sería menos 35 18avos también. Algo que podemos observar, siguiendo un análisis, haciendo un análisis de todo esto, cuando ustedes estén en el curso de física, es que si esa corriente ahí en ese lazo vale 0, básicamente es porque el circuito no está transitando, no está dando corriente allí. Es decir, que si por ejemplo yo en el circuito fuerzo a que la corriente I1, a que esa corriente I1 valga 5 sextos, lo que voy a poder concluir es que la corriente I5 va a ser 0 y por lo tanto en ese circuito no va a recorrer nada de corriente a lo largo de este lazo. ¿Sí? Si vamos nosotros acá, no va a recorrer ninguna corriente, es decir, no va a haber ninguna corriente a lo largo del lazo FD, ni del DC, ni del CB. Es decir, allí no va a haber ninguna corriente. ¿Bien? Pero eso de pronto para el diseño del circuito que quiera hacerse no es nada agradable, no es nada de lo que se quisiera hacer, ¿no? Entonces, todo esto depende de la corriente I5. Si, por ejemplo, yo ahora quiero que la corriente I5 tome cierto valor, entonces eso me va a dar ciertos valores para las otras corrientes. Algo que podemos resaltar acá, en este problema que tiene infinitas soluciones, es precisamente esas dos cosas. Estos problemas pueden ser incluso más interesantes que los problemas que tienen solución única, como los que estudiamos ayer. ¿Por qué? Porque esos problemas de solución única, pues básicamente el circuito ya estaría determinado. Pero estos problemas de infinitas soluciones le da a usted cabida de determinar el circuito, ¿cierto? Con cierta corriente, suponga que dependiendo de la fuente, dependiendo de los materiales, usted pueda poner en un lazo del circuito cierta intensidad de corriente y puede jugar con esos valores de la corriente. Si usted, por ejemplo, tiene un circuito como este que tiene infinitas soluciones, entonces puede variar, digamos, acá la corriente I5, ¿cierto? Y a partir de variar la corriente I5, o de hecho cualquiera de ellas, puede encontrar todas las demás. Es decir, ese será un problema consistente con infinitas soluciones cada vez que usted determine una de las corrientes, ¿sí? Y esto puede ser bueno porque, como les digo, pues le va a permitir hallar las demás corrientes en términos de una de las otras, ¿no? Esto tal vez en el laboratorio de física 2 pueda tener más sentido para ustedes, ¿sí? Cuando allá van a querer variar, por ejemplo, las corrientes, van a querer variar entonces los voltajes o van a querer variar las resistencias, ¿sí? Y pues eso pueden observarlo allí. Básicamente lo que ocurre acá es que, claro, como yo estoy haciendo acá un sistema de ecuaciones con los voltajes, ¿esto por qué podría ocurrir? Que de pronto en este lazo no haya corriente, en el lazo, bueno, vamos a ir mejor acá, en el lazo de FDCB. En todo ese lazo puede ser que no haya corriente, aunque haya una fuente, tal vez esa resistencia de 7 ohmios y esta de 4 ohmios, allá cae mucha resistencia y la corriente entonces se distribuye en esta malla ABFG. Bien. Básicamente piense que la corriente, y precisamente por eso se llama también corriente, es como si usted estuviera mirando el cauce de un río, ¿no? Y yo me imagino que tal vez cuando usted de niño fue a un río, quiso hacer como una especie de canal, ¿cierto? De pronto cogió ahí cerca a la orilla del río y empezó a abrir un hueco y empezó a hacer como una especie de canal, pero igual el agua no se iba por donde usted quería.
o de pronto el agua no se iba con la misma intensidad con la que usted quería. Pues ahí había ciertas condiciones que tal vez no lo permitían, ¿cierto? ¿Condiciones como qué? Condiciones como, bueno, si yo abro un canal que sea ascendente, pues por la misma gravedad, ahí se está ofreciendo mucha resistencia como para que el agua suba, ¿no? Entonces, dependiendo también de qué tantos obstáculos tenga, hacia dónde favorezca la geografía, etcétera, etcétera, entonces el agua tomará un rumbo o tomará otro, ¿bien? Puede ser que usted haga una presa, llenó una sección transversal del río de piedras, de troncos, de alguna cosa. Eso va a ofrecer cierta resistencia y de alguna manera la corriente allí se va a estancar, bueno, hasta que pueda llenarse y continuar, ¿no? Pero básicamente acá pasa exactamente lo mismo. Si la resistencia es muy grande en un lazo, básicamente la corriente por allí va a disminuir drásticamente. Eso lo van a estudiar con más detalle en el curso de Física 2. ¿Bien? Pero lo que quiero que entiendan es que no necesariamente estos problemas deben tener solución única. Podría ser que no tenga solución. Puede ser que yo acá le dé un valor a una resistencia, qué sé yo, que esta resistencia de A hasta B ya no valga 3, sino que valga 300. ¿Bien? Y si eso vale 300, de pronto pues, esto se cambia totalmente el sistema. Puede ser que la resistencia ahí sea muy grande. Observe, si yo en ese lazo, por ejemplo en este, a ver, uno donde hubiésemos recorrido una sola vez en el lazo de F a G, el 5 veces I1. El 5 veces I1, supongamos que ya no es 5, supongamos que ahora es 500. Bueno, acá cambiaría solamente la última ecuación por un 500, pero miremos acá en el sistema de ecuaciones. Si yo este 5, bueno, es que acá como que lo escribimos mal. No, está bien, está bien. Este 5 lo cambiamos por un 500, vamos a ir a la solución por Gauss-Jordan y veamos qué puede pasar. Acá las soluciones siguen dependiendo de una de ellas, pero podría ser, observe la corriente, si X vale 0, mire la corriente que pasa, la corriente I1 ¿cómo es? Es muy pequeña, es 5 sobre 501, es muy pequeña, ¿ven? La corriente I1 ahora es muy pequeña. ¿Por qué? Porque aumenté la resistencia por la cual circulaba esa corriente. ¿Sí ven? Bueno, todos estos detalles, como les digo, ustedes los pueden ir analizando en el curso de Física 2, pero también pueden analizarlo desde un enfoque algebraico. ¿Sí? Pueden explicarlo a partir de un enfoque algebraico, no solamente desde el enfoque físico. Y bueno, eso pueden estudiarlo allá. ¿Vale? Entonces no se alarmen si de pronto ustedes ven en algún texto que un circuito presenta solución infinitas soluciones, o si un circuito no presenta solución, presenta alguna inconsistencia. Eso puede ser. Y básicamente usted puede más o menos entender que si yo tomo un sistema de ecuaciones con ciertas características, eso puede representar un circuito. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones puede representar un circuito. De hecho, algo que pueden ustedes estudiar más adelante también es a partir del sistema de ecuaciones, cómo construir un circuito si yo a partir de ese sistema de ecuaciones ya tengo una solución. ¿Sí? Es decir, yo por ejemplo a este sistema de ecuaciones le voy a cambiar algunas cosas, voy a hacer algunas variaciones, ¿sí? Y entonces, luego, ¿qué procedo a hacer? Procedo a resolverlo y obtengo mi solución. Perfecto. Suponga que yo quiero que las corrientes me den enteros y que sean todas positivas. Entonces, esas manipulaciones puedo hacerlas aquí en el sistema. Y una vez tenga el sistema, puedo devolver el sistema al sistema de ecuaciones, ¿sí? Es decir, en la representación matricial, lo puedo devolver al sistema de ecuaciones y una vez estando en el sistema de ecuaciones, a partir del sistema de ecuaciones, puedo decidir qué elementos pueden ir en cierta malla y puedo diseñar mallas y por lo tanto diseñar circuitos que cumplan con esas características. Las personas que estudian tal vez algo de eléctrica o electrónica, más adelante ese sería un problema básico para esos cursos bueno, de mediados de carrera, terminando carrera. ¿Bien? Bueno, no nos enrollamos entonces más con esto de los circuitos
lo que me interesaba muchísimo acá es que pudiéramos establecer bien las ecuaciones y bien el sistema de ecuaciones para poder, entonces ahora con herramientas del álgebra lineal, resolver el sistema de ecuaciones y dar alguna conclusión alrededor del circuito. Acá la conclusión es que este circuito presenta infinitas soluciones. Bien. Tal vez lo que se necesitaría ahora es fijar alguna de las corrientes. Que bueno, en el problema acá del examen no está fijado. No hay problema. Entonces lo que bastaría sería fijar una de las corrientes, no sé, sabiendo que I1 es tanto, con eso se podrían determinar completamente las demás corrientes. Vamos a ir entonces acá al texto de Howard Anton, el que está en inglés, y vamos a estudiar entonces criptografía. Bueno, preguntan que por qué decimos que I5 vale 0. Es una cosa que podemos suponer. Es decir, yo acá podría decir que I5 vale 0. Bueno, acá incluso con la modificación. Pero no, volvamos a nuestro sistema original. Podría decir que I5 vale 0 y diciendo que I5 vale 0, obtenemos una solución. No es que yo de alguna manera deba suponer que I5 vale 0. No, así como digo que I5 vale 0, a ver, ¿a qué me refiero, Jimena? Si, por ejemplo, yo quiero que en I5 recorra, es decir, en ese lazo I5 sea una corriente de 1 ampere, entonces con I5 igual a 1 puedo hallar las demás, ¿cierto? Puedo hallar, porque observe, voy a reemplazar esto por 1 y hago la cuenta de acá, reemplazo esto por 1, hago la cuenta de acá, y con eso puedo establecer las demás corrientes, ¿sí? Me refiero a si yo quiero ahora con este problema que tiene infinitas soluciones, tener alguna solución en particular. No sé, que yo quiero que que I5 valga 1 amperio o que valga 3 amperios, ¿sí? Si yo le doy un valor, eso me determina el valor de las demás corrientes. ¿Bien? Eso quiere decir que el sistema tenga infinitas soluciones para un circuito. No quiere decir que no tenga solución. El hecho de que tenga infinitas soluciones, básicamente lo que quiere decir es que si nosotros acá damos alguna de las corrientes, podemos establecer las demás. Bueno, algo que no recuerdo es cuál era la sección de criptografía. Yo sé que es una de las últimas. No anoté la página. Bueno, mientras la encontramos, vamos hablando un poco de la criptografía. La criptografía tiene inicios, de hecho, desde incluso antes de Cristo. Y básicamente piensen que la criptografía es una forma de lenguaje. Es una forma de lenguaje, pero es una forma de lenguaje cifrado. Tal vez en algunos comienzos la humanidad no tuvo mucha necesidad de hacer esto. Básicamente la necesidad era comunicarse. Acá estamos ya en criptografía. Pero posteriormente se dio necesidad de poder cifrar mensajes. ¿Por qué? Sobre todo, piensen ustedes en esas épocas de guerras medievales, en las cuales los mensajes eran enviados por palomas mensajeras, ¿sí? Eran enviadas por palomas mensajeras, eran enviadas por algunos mensajeros a caballo, y bueno, también se utilizaban algunos otros animales, no solo palomas, cuervos, búhos, no sé qué otros animales se usarían. Pero la idea es que si de pronto usted estaba enviando un mensaje que era un mensaje estratégico con respecto a una guerra, ¿sí? Qué sé yo, usted es el general acá de un batallón que está en una avanzada contra otra civilización en la cual se está en guerra, y usted quiere enviar algún mensaje a otro general, a otro pelotón, lo que sea. Entonces usted no iba a enviar el mensaje así nomás. Como que, bueno, yo voy a atacar por el oeste y usted ataque por el este, a tal día, a tal hora, porque si ese mensaje llegaba a ser interceptado,
y no estaba cifrado, entonces era un mensaje que alertaba al enemigo, ¿sí? Alertaba al enemigo. Entre otras cosas, por eso fue necesario empezar a utilizar la criptografía. A ver, la clase pasada hablábamos un poquito, la semana pasada, de hecho, hablábamos un poquito de lo que era el cifrado de las palabras usando una correlación, ¿no? Una correlación entre letras y números. Es decir, si a la letra A le asignamos el número 1, a la letra B el 2 y así, etcétera, ¿cierto? Acá la Z, que no está acá en el texto, se salió del texto de hecho, será la 26. En el español serían 27, teniendo en cuenta la ñ, ¿cierto? Que iría por acá. Porque bueno, sin la ñ no se pueden decir algunas palabras en el español. Entonces una forma de codificar era esa. También hablamos de otra forma de codificar que puede ser un poco más elaborada. Y esa forma de codificar básicamente es la siguiente. Por ejemplo, vamos a poner algún número, ¿cierto? Ponemos algún número, hoy es 3. Entonces, por ejemplo, al principio de todo el cifrado ponemos un 3. Y qué sé yo, si nosotros vamos a cifrar la palabra hola. La palabra hola. Entonces acá hacemos, bueno, esta relación. La C es el 3, la D es el 4, 5, 6, 7, 8. La H es un 8, ¿cierto? Es decir, en un cifrado más tradicional, la H sería un 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. La ñ sería el 15. La O sería el 16. Es decir, H, O, L, que es 12, y la A, que es 1. Esto sería hola en un cifrado bastante básico. Uno que es un poco más sofisticado es agregando algún número que implica algún corrimiento. Por ejemplo, el 8. El 8 representaba la H. Si yo quiero hacer un corrimiento a la derecha. Bien. También esto puede ser, digamos, como estamos acá poniendo el 3 como el primer número, entonces vamos a hacer un corrimiento a la izquierda. Es decir, que la H ya no es 8, sino corro 1, 2, 3. La H ahora es 5. La O ya no es el 16. Entonces, corremos 1 a la ñ, al 15, ¿cierto? Corremos 2 y corremos 3. Es decir, ya no es el 16, la O, sino ahora la O es el 13. La L, que era el 12, ahora es el 9. Y ojo acá, el A, que era 1, no va a ser menos 2. Entonces acá me devuelvo, ¿sí? Antes del 1 va a ir el 27. Es como tener un círculo, ¿bien? Básicamente piense como que usted pone las letras acá en el círculo. Entonces acá va a poner la A y antes de la A viene la Z. Luego viene la B, ¿sí? Y acá tenemos la Y. Es decir, que si yo me moviera 3 hacia la izquierda, sería el de la posición, el número de la X, ¿cierto? Porque me estoy moviendo la A. 1, 2, 3. El número de la X sería bueno, la Z sería el 27, ¿cierto? 27, la Y es el 26 y la X sería el 25. Es decir, ahora estaría cifrándolo así. Claro, este tipo de cifrado es más difícil. ¿Por qué? Piense cómo estamos poniendo acá las letras. Si yo conozco cómo se está cifrando, tal vez no es tan difícil. Pero si empiezo a tratar de descifrar esto pensando que es un cifrado tradicional, un poco más sencillo, entonces empiezo. Tal vez el 3 debería ser una C, ¿sí? Según algo tradicional, algo más sencillo. ¿Por qué no cojo el 35? Porque 35 letras no tiene el abecedario en español. Ahora escojo el 5 y escojo el 5 solo porque el 51 no tiene una letra, ¿no?
Entonces el 5 sería la E. Ahora, puedo escoger dos. Puedo escoger una A para el 1, ¿cierto? O puedo escoger el 13, que el 13 sería ¿quién? La M. Es decir, tenemos acá C, E, M. Tenemos estas dos opciones. A ver, si escogemos la A, desarrollemos el de la A. Si escogemos la A, ahora tengo un 3, ¿cierto? Que sería una C. Y tengo un 3, no un 39 porque 39 letras no hay. Luego escogería un 9, 92 letras tampoco hay. Escojo un 9, que sería una I. Luego escogería acá dos opciones, o una B para el 2, o un 25, el 25 es una X. Es decir, acá, o puede ser que diga SEACIP, o que diga SEACITS, con una X al final. Pero de hecho ninguna de las dos palabras tienen sentido, ¿no? Al menos a mí no me dice nada, a no ser de que sea el nombre de alguna empresa o algo por el estilo. Entonces ve uno este cifrado y dice, bueno, esto no tiene sentido, ¿vale? Entonces nos vamos por el lado de la M a ver si esto sí puede tener sentido. Es decir, tomé el C para el 3, el E para el 5, el 13 para la M y ahora 92 no puedo tomar, tomo el 9. Entonces tomo el 9 y el 9 es una I. Tomo el 2 o tomo el 5, o el 25, perdón. Entonces dice esto o dice esto. Dice como semip o semits. Y de hecho tampoco ninguna de las dos tiene ningún sentido. Entonces observe, si yo por ejemplo uso un cifrado para esta palabra hola y la persona que está recibiendo el mensaje sabe que el primer número es un corrimiento hacia la izquierda y sabe que este número no es una letra, este número indica el corrimiento, entonces la persona puede descifrar ese mensaje, ¿sí? Porque la persona va a hacer ahora el proceso inverso, va a hacer el proceso al revés. Es decir, vamos a ver cómo descifraría la persona este mensaje. Bueno, acá hay un poquito de trampa porque nosotros ya sabemos cuál es el mensaje, ¿no? Pero, a ver, si la persona sabe que esto tiene un corrimiento hacia la izquierda, entonces al 5 le suma 3. Al 5 le suma 3 y tenemos un 8. Nuevamente, no tomo el 51. Tomo el 3. El 5. Le sumo 3, es un 8 y el 8 es una H, ¿cierto? En lo que es tradicional, lo que es normal. Ahora tengo una A tengo un 1 o tengo un 13. Ojo, si tengo un 1, entonces le sumo 3 y eso sería un 4, lo cual sería una D. O si tomo un 13 y le sumo 3, que sería un 16, sería... a ver, un 16 que es una O, acá está. Por ahora vamos en HD o en HO. Pero ojo, si tomé un 1, que es una D, ahora puedo tomar un 3. Ese sí no tengo opción, no puedo tomar un 39. Entonces le sumo un 3 y me da 6, y entonces me da H de F. Bueno, por ahí va, no sé qué vaya a decir eso tal vez. Luego tomaría un 9, que le sumo un 3 y sería un 12, una L. Y luego tengo dos opciones, o el 25 o un 2. Entonces, a ver, dos opciones. Si tomo un 2, le sumo 3 y me da un 5, que sería una E. Y acabaría, bueno, todavía no acabamos. Porque ahora, tomando el 2, sumándole 3, me da un 5, que es una E. Pero me queda todavía el 5, que le sumo 3, me da 8, y el 8 es una H. Es decir, una de las posibles palabras sería HDFLEH. No tiene casi ni vocales, ¿no? Tiene una vocal. Eso es inleíble. Pero bueno, si no tomé el 2, si no tomo un 25, claro, cuando yo tomo 25 y le sumo 3, eso es un 28. Pero un 28, la Z es el 27. Entonces, ¿quién será? Doy la vuelta y ahora esto es una A. Es decir, me está dando el HDEFLA, que bueno, que tampoco
dice nada, ¿no? Esa es una opción. Pero ahora nos devolvemos a donde habíamos quedado por acá con la O. Veamos. Entonces, habíamos tomado el 5 más 3, 8, es una H. Ya no tomamos el 1 porque el 1 lo tomamos aquí para el otro camino, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a tomar un 13. 13 y 3, 16, que es una O. Ahora tengo que tomar el 9 y 3, 12, que es una L, ¿cierto? Es aquí una L. Y luego ahora tenemos dos opciones. O trabajo con el 2, que le sumo 3 y me da un 5, y el 5 es una E, y luego el 5 más 3 da 8, que sería como ole, con un H al final, o trabajo con todo el 25, y el 25 más 3 me da 28, que como ya vimos, el 28 vendría siendo una A. Es decir, acá tengo o ole o hola, y hola sí tiene sentido. Ya vamos viendo cómo es la dinámica, por ejemplo, para descifrar este tipo de mensajes. Bueno, esa básicamente es la idea de lo que se hacía con unos procesos bastante rudimentarios. Eso es cierto. Acá, por ejemplo, algo que se puede hacer es hacer un corrimiento de letras simplemente relacionando letra con letra. Es decir, por ejemplo, hace un corrimiento de letras y ahora la A, donde va una A, escribe una D. Donde va una B, escribe una E y así. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un cifrado de esto y quisiera escribir la palabra hola, ¿cómo escribiría hola? Escribiría K, ¿cierto? La O ahora es una R, entonces sería KR, O, que es la L, y una A sería D. Es decir, sería así, como crot. Eso sería hola. Esto, claro está que es una forma mucho más básica, porque si yo sé el tipo de desfase que tiene todo esto, ¿bien? Sé el tipo de desfase que tiene todo esto, entonces ahora hago un corrimiento inverso, ¿no? Y no hay tantas opciones. Es decir, si ya sé cuál es el desfase, la K es una H, no es nada más. Porque de hecho acá estoy utilizando letras, no estoy utilizando números, ¿sí? Es otra forma de hacer un cifrado. Bueno, vamos a ir avanzando. Esto es un poco de la introducción. Acá estamos viendo, por ejemplo, lo que estábamos haciendo nosotros, haciendo un cifrado con una correlación de números, ¿cierto? Entonces, atención a lo que vamos a hacer acá. Vamos a tomar una matriz de enteros, una matriz 2 por 2, ¿bien? Entonces, vamos a mirar lo que podemos hacer con esto. Bueno, por acá creo que hay un ejemplo. Bueno, acá tenemos entonces, la idea acá, muchachos, es que nosotros vamos a hacer, tomo yo el mensaje. A ver, escojo una matriz 2 por 2. Ya vamos a ver que esta matriz debe tener algunas características, pero vamos a hacerlo. Entonces, bueno, por acá están escritos los pasos, pero puede ser mejor mediante el ejemplo, ¿cierto? Tomamos una matriz de 2 por 2, agrupamos todo el mensaje haciendo parejas, ¿cierto? Parejas de letras en el texto. Y luego entonces vamos a armar esto de manera matricial, que es como un vector. Y luego vamos a multiplicar esto algebraicamente por la matriz. A ver, tengo por ejemplo acá el mensaje. Tengo acá este mensaje. Y este mensaje, observe, voy a primero que nada a pegar todo el mensaje y agrupar las letras de a dos. ¿Sí? Agrupo las letras de a dos. Ya vamos a ver qué hacemos con esta última. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Un cifrado, ¿cierto? Haciendo correspondencia entre letras y números. La I es un 9, la A es un 1, la M es un 13, ¿sí? La H es un 8, la I es un 9, la D es un 4, así. Y entonces observé esta que se quedaba sola, repito la última letra. Esto me permite decidir que se repite, perdón, pensar que se repite, cuando se repite esa última letra,
Es decir, estos números es porque la cantidad de letras era impar. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver, listo, agrupamos esto de a 2 letras y ya podemos ver acá los números, ¿no? Importante no perder acá este como que sea un 1 y un 38, aunque acá no es posible. Pero acá, por ejemplo, no confundir con la posibilidad de pronto de tener alguna otra letra, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, un 12. Creo que un 12 es como una L. Digamos que yo al hacer esto tengo un 12 y tengo un 3. Es decir, saber que es un 12,3 y no que es un 1,23. ¿Vale? Una vez teniendo eso, entonces, ¿qué hacemos acá con la matriz? Vamos a multiplicar cada uno de estos y observe, la primera letra la pongo como el primero de acá y la segunda como el segundo de acá, ¿sí? Como la primera y segunda fila. Y hago todos los productos de esto, lo que les decía. Importante identificar que era un 13 y un 8, ¿no? Un 13 y un 8. Y entonces, ahora hacemos todos esos productos y vamos a ir escribiendo los resultados con letras, ¿no? Bueno, acá algo que se dice básicamente es que vamos a seguir ese círculo, lo que les decía yo hace un momento. Por ejemplo, acá están siguiendo, se está obteniendo el 29, ojo, el 29 y el 24. Es decir, que si usted piensa en esto como un círculo, donde la A viene siendo acá el 1, bueno, y acá como estas palabras están en inglés, la Z viene siendo un 26, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿quién es el 29? Entonces observe, acá tengo la Y es un 25, entonces vengo 25, 26 y continúo. La A será un 27, la B será como un 28 y la C será como un 29. ¿Bien? Es decir, que este 29 será una C y el 24 será una X, ¿cierto? Que es el que está aquí antes. El 24, que es una X. Y entonces así continuamos. Observe, esta primera parte se convierte en un CX. Acá lo están diciendo. Este primer número, ahora en vez de un MH, que era lo que estaba por allá, ahora es un CX. Y la idea es esa, que vamos a convertir todos los números, y los vamos a hacer acá como la traducción en este nuevo lenguaje. Este nuevo lenguaje es un poco más difícil de poder descifrar porque se está usando una matriz. Y esto realmente es algo muy importante. Actualmente los sistemas de seguridad siguen utilizando matrices, obviamente no son de 2 por 2 y no son matrices tan sencillas. Ya vamos a ver que puede complicarse esto un poquito más. Y cuando digo complicarse no es para desarrollarlo, pero sí para descifrarlo. Entonces acá tendríamos el mensaje cifrado. Claro, y cuando nosotros empezamos a mirar este mensaje y tratamos de descifrarlo, pensando que es una correspondencia de números, pues nos va a salir una cosa incomprensible. ¿Bien? Nos va a salir una cosa incomprensible, ya sea que usted escriba eh, con cualquier corrimiento, ¿bien? No va a salir algo que se pueda leer. Entonces, así es como vamos a hacer esto. Así vamos a hacer esto. Tenemos acá el mensaje. Ya sabemos entonces cómo cifrarlo, ¿cierto? A ver, quiero que tomemos acá una matriz. Voy a dejarlos acá entonces en esto. Bueno, acá tenemos, por favor hagan, bueno, es que acá, para nosotros, acá vamos a hacer todo un desplazamiento, ¿no? Porque la ñ, de hecho la ñ es el 15, ¿cierto? Y entonces la O será el 16, este será 17, esto será un 18, 19, esto es un 20, un 21, un 22, un 23, un 24, un 25, un 26. Y la Z será un 27, ¿vale? Entonces van a cifrar este mensaje. A ver, quiero que trabajen ahí un momento y van a cifrar el siguiente mensaje.
El mensaje es: el niño vamos a poner así, corría detrás de un zorro. El niño corría detrás de un zorro. Acá no vamos a ponerle tildes. Yo sé que corría tiene tilde, detrás tiene tilde. No vamos a ponerle tildes. Es una ventaja también que tiene acá el inglés, ¿no? Que no usa tildes. Pero igual, vamos acá a ponerlo sin tildes para poder hacer. No quiero que, ay, profe, cómo se traduce entonces una I con tilde? No, nada de eso. Entonces lo primero que hacemos es poner el mensaje y vamos a poner aquí una matriz. Y la matriz será la siguiente. Vamos a ponerle acá 2, 1. Acá vamos a ponerle 1 menos 1. Bien, esta matriz. Bueno, vamos a tomar esto de acá. Vamos a tomarle acá un pantallazo. Bueno, no sé si esto permite pegarlo así acá en este lado. Pero vamos a ver. Bueno, acá tenemos el mensaje. Muestra si yo pego esto así, ¿qué hace? Bueno, vamos a hacer, aprovechando acá que tenemos escritos las letras, vamos a ir traduciendo cada una de este par de letras. A ver, lo primero, voy a separar esto en pares, ¿no? Separo esto en pares, miren acá. Por ejemplo, estas van quedando todas de una cantidad par de letras. No necesariamente debe ser así, ¿bien? Y por ejemplo, acá al final nos sobró una, ¿bien? Entonces, por ejemplo, él. ¿Cómo se escribe él? Él se escribe con un 5, ¿cierto? Y con un 12. Vayan escribiéndolo por ahí. Es un 5-12. La NI. NI se escribe con un 14 y con un 9. La NO se escribe con un 15. Bueno, acá no sé por qué puse 16. Esto es un 15. La NO es un 15, ¿cierto? Con un 16. La CO es un 3 con un 16. Es un 3 con un 16. La CO. La RR. La RR es 19-19. La RR. La IA es un 9-1. ¿Cierto? Es un 9-1. Eso es la IA. El DE es un 4-5. 4-5. El TR. TR es 21-19. 21-19. A ver, vayan escribiendo todos esos resultados allí y vamos a ver cómo es el mensaje cifrado con esta matriz. Bien. A ver, vamos a cifrar bueno, voy a borrar. La matriz es 2, 1, 1 menos 1. Bueno, voy a dejar por ahora este dibujo acá. Entonces vamos viendo. La matriz es 2, 1, 1 menos 1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos con la primera parte del mensaje. El niño. ¿El niño cómo es? Entonces, E, como ya habíamos visto, es 5, L es 12. NI, N es un 14 y la I es un 9. Y la NO es un 15, 16. Listo, ahí tenemos escrito el niño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los productos. 2, 1, 1 menos 1.
y multiplicamos esto por 512, ¿cierto? La misma matriz 2, 1, 1 menos 1, la vamos a multiplicar por 14, 9. Y la misma matriz 2, 1, 1 menos 1, la vamos a multiplicar por 15, 16. ¿Vale? 15, 16. Y ahora hacemos las cuentas. A ver, las cuentas acá. Tenemos 5 por 2, 10. Y 1 por 12, 12. Es decir, tenemos 10 más 12, 22. Ahora tenemos 5 menos... Y ojo acá. Acá que ya quiero que miremos esto también. ¿Qué pasará con el menos 7? Porque acá va a salir un menos 7. ¿Sí? ¿Qué pasará con ese menos 7? Si ustedes lo piensan, el menos 7, básicamente, cuando nosotros tenemos este diagrama de acá, tenemos por aquí la A, tenemos por aquí la Z, ¿sí? Entonces, acá la A representa el 1, ¿sí? La Z, la B representa el 2. La B es el 2, pero ojo, la B es el 2 y a la vez es ¿quién? A ver, voy a poner acá los números. Tengan en cuenta que la Z es el 27, pero si la Z es el 27, ¿quién es el 28? La A. Si el 28, el A también es 28, ¿quién es 29? La B. Si la, si la A, si la A es el 1, la Z también, ¿quién es? Es el 0. Bien. Si la Y es el 26 y la Z puede ser también el 0, la Y, ¿quién es? Es el menos 1. Es decir, que la X es el menos 2, ¿cierto? La W es el menos 3, la B es el menos 4 y así sucesivamente. Es decir, esto se mueve tanto como yo quiera, tanto para izquierda como para derecha, ¿vale? Tanto como sea necesario. Es decir, que esta palabra, esta el, según esta matriz, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce el el? El 22, ¿quién es el 22? ¿Quién es la letra 22? Bueno, este es el 25, este es el 24, este es el 23. La U, que es menos 5, también es el 22, ¿cierto? Entonces tenemos ahí la U. Acá tenemos la T, que es el menos 6, que es el 21. Y acá tenemos la S, que es el menos 7. Es decir, acá tenemos el 22 es una U, pero el menos 7 es una S. Bien, es una S. Eso sería el con este sistema. Ya vamos a ver más adelante qué problemas puede tener esto. Bueno, eso lo terminamos de ver la próxima clase. Por ahora terminemos de traducir esta palabra el niño. Entonces, ahora multiplicando esto 14, 9. Por 14, 9, ¿cuánto da este resultado? ¿Ya lo hicieron? Esto es 28 y 3, y 9, 37, ¿cierto? Y acá tenemos 14 menos 9, eso es 5. Observe, el 37, ¿quién es? Entonces, el 27 es la Z, el 28 es la A, y de ahí empezamos a contar. Entonces tenemos C, D, F, G, H, I, J, y bueno, ahí contamos, ¿no? Entonces tenemos acá, la B es el 29, por acá tenemos entonces 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 es la J, es decir, que la K es el 37. Es decir, que el 37 es una K. Y el 5 es una E, ¿cierto? Bueno, por acá me comí una letra. Acá iba la E. Es decir que, no, esto es una J y la E es un 5. Es decir, el 37 es una J.
Y la E es un 5. El 5 es una E. Bien. Ahora multiplicamos esto. ¿Cuánto da esto? Tenemos acá entonces 30, ¿cierto? 2 por 15 es 30. 30 y 16, esto es 46. Bien. Esto es 46. Esto es 46 y acá tenemos entonces, bueno, tenemos 15 menos 16, queda menos 1. El menos 1, el menos 1 es una Y. Bien. Acá entonces el menos 1 es una Y. Pero ¿quién es el 46? Tengan en cuenta, el 1, que es una A, es un 28 también. ¿Cuánto le falta de 28 a 46? De 28 a 46, bueno, acá le faltan entonces 10 para 38 y 8, ¿cierto? Es decir, faltan 18. Es decir, que el 46 es igual a la letra número 18. La letra número 18, eh, bueno, si la ñ es un 15, la O es un 16, la P es un 17, la Q es un 18. Es decir, que esto ahora va a quedar como una Q, QY. Es decir, que la palabra el niño traducido con esto será USJE QY. Y si ustedes intentan descifrar este mensaje con cualquier, bueno, por ahora, con cualquier estrategia, es decir, pensando que esto es un corrimiento de letras simplemente, tengan en cuenta que esto es más que un corrimiento de letras. Porque de hecho esta matriz está funcionando como una máquina que está cifrando el mensaje. ¿Bien? Es básicamente lo que se hace, y bueno, y se hacía hace unos años, se usaban matrices, y de hecho estas matrices pueden ser tan grandes como uno quiera. Claro, si yo tomo es lo que vamos a ver en la próxima clase, si yo ahora tomo una matriz 3 por 3, ¿sí? Tomo una matriz 3 por 3, entonces ahora no agrupo de a 2 letras, sino de a 3 letras. Es decir, por ejemplo, la palabra el niño la divido de esta manera. Acá tengo 3 letras, ¿cierto? Cojo las primeras 3 letras y cojo las segundas 3 letras. Es decir, que esto de el niño, que lo escribimos nosotros como un 5, 12, 14, 9 y 15, 16, ahora será como un 5, 12, 14, y esto es lo que vamos a multiplicar por la matriz de 3 por 3, y las segundas 3 letras, que es un 9, 15, 16, la vamos a multiplicar por esa matriz 3 por 3. Claro, si yo no conozco la matriz, de momento va a ser muy difícil que nosotros podamos descifrarlo. Bueno, dice, ¿existe algún método para hallar una frase o una palabra cifrada a partir de una matriz sin saber qué matriz sea? Bueno, en la próxima clase, a ver, vamos a hacer aquí un poquito de spoiler, pero eso ustedes ya deberían haberlo leído, porque yo les pedí que lo leyeran, ¿cierto? A ver, la idea es que acá vamos a estudiar un poco, muchachos, de aritmética modular, ¿bien? Vamos a hablar un poco de aritmética modular precisamente para ver qué pasa con ese 46, ¿sí? Es decir, con ese 46, ¿qué letra es? Vamos a hablar un poquito de aritmética modular, hablar acá de los residuos. Esto nos va a permitir llegar básicamente a las siguientes conclusiones. Bueno, acá estamos haciendo algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando son negativos, como vimos ahí con el menos 7, ¿cierto? Y acá vamos a desarrollar la teoría que nos va a permitir lo siguiente. Mire, si es una matriz cuadrada de enteros en Zm, que es invertible, algo que debe ser importante es que sea invertible, módulo m, ya vamos a ver qué es eso, porque acá está la teoría. Entonces, bueno, dice, sí, eso pasa así, solo si el residuo del determinante de A, vamos a hablar un poquito de determinantes, pero no nos vamos a meter mucho con eso, es el recíproco de M módulo M. Ya vamos a ver eso un poco con más de detalles, ¿bien?
Entonces, por acá vamos precisamente primero que nada, establecer la teoría para poder trabajar con estas matrices. Entonces, observe, yo tengo ahora una matriz, calculo la inversa de una matriz, y ahora resulta que la matriz inversa me va a permitir hacer una decodificación. ¿Recuerdan? Este fue el mensaje. Miren, este fue un mensaje que estaba por ahí cifrado. Y este es un mensaje cifrado si nosotros acá tomamos esto, ¿cierto? Tomamos esto y calculamos estos resultados con esta matriz, entonces obtenemos esto de acá. Pero, ¿qué pasa si nosotros no obtenemos la matriz? Entonces acá vamos a escribir un proceso precisamente para poder establecer. Hay formas de obtener la matriz, pero la verdad, en todo este proceso, lo que ocurre es que yo debo primero descubrir quién es la matriz. Es decir, la pregunta que hace un compañero es, si yo puedo descifrar este mensaje sin conocer la matriz, que creo que fue la pregunta, dice una frase o una palabra cifrada a partir de una matriz sin saber qué matriz sea. La respuesta es, es una respuesta chistosa, porque es sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Sí, se puede hacer, pero la verdad es que al principio usted no conoce la matriz, pero realmente para poder cifrar el mensaje, usted necesita la matriz. Es decir, que su problema no se convierte, si usted ya sabe que la frase está cifrada a partir de una matriz, su problema no se convierte en descifrar el mensaje, sino en hallar la matriz. Y eso básicamente es una teoría que se puede estudiar y es cómo poder encontrar, y básicamente si ustedes miran cualquier texto que esté escrito en español, pueden hacer un análisis estadístico y la letra que más se repite es la A. Es decir, que de hecho si el código es suficientemente largo, yo podría descifrar ese mensaje identificando qué es lo que hace la matriz con la A, qué es lo que hace la matriz con la siguiente letra que más se repite y así sucesivamente.